Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Nos permites estar acá, nos permites seguir aprendiendo de la palabra. Pedimos tu sabiduría, tu entendimiento, Señor, en cuanto a estos temas tan importantes como lo es el Día del Señor. Que podamos aprender que es el día para adorarte, para exaltarte, Señor, para que la gloria tuya sea manifestada en la iglesia, Señor. Bendícenos esta mañana con tu presencia, con tu Espíritu Santo y guíanos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar, estamos en capítulo 22 de la Confesión de Fe. Les dije que íbamos a estar un poquito ahí, unos domingos, no sé cuántos, no importa cuántos sean, pero es necesario dejar claro que el día del Señor es el domingo y es el día que Dios ha establecido para que su pueblo, ¿qué? Le adore, se congregue y se reúna. Hoy vamos a hablar algo muy importante. Me gustaría que este tema lo escuchara toda la iglesia, entonces nos toca decirle a los que no estén que lo escuchen, porque estos temas son fundamentales en entender usted por qué, a qué viene un domingo a la iglesia. O sea, usted qué es realmente lo que pasa acá. Entonces, hoy vamos a hablar de las partes y las circunstancias de la adoración. Las partes y las circunstancias de la adoración. Para ello vamos a usar un solo versículo que es donde está todo contenido. Y voy a compartir un material del doctor Sam Waldron que estamos estudiando con los pastores. O sea, les voy a compartir un tema que se estudia pastoralmente para uno saber qué hace un domingo. Todos los pastores quieren saber si estamos haciendo bien las cosas, las estamos haciendo mal, si hay cosas que corregir, si la forma como se hace la liturgia. ¿Qué es liturgia? La forma como estamos haciendo. Empezamos con la escuela, luego descansamos un poquito, viene el sermón, luego viene ¿qué? Vienen los himnos, luego el sermón y luego viene ¿qué? La ofrenda. Cuando hay cena, entonces viene la cena y viene la ofrenda. Se puede hacer al revés, primero la ofrenda, después la cena. Entonces el orden de los factores no altera el producto, pero sí hay un orden. Y hay ciertas cosas que no se deben hacer y hay ciertas cosas que sí se deben hacer. Entonces vamos a Hechos 2:42, vamos a leer ese versículo. Hechos 2:42, ahí está todo el orden del culto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a mirar ese versículo este domingo y el otro domingo. 2 domingos vamos a dedicarle solo a ese versículo para que usted se dé cuenta tan importante que es este versículo. Los que están haciendo el curso de membresía, por ejemplo, es importante que sepan eso. Y los que ya están miembros, volver a estar seguros de lo que estamos haciendo. El doctor Sam Waldron cuenta que ha podido aprender más enseñando en escuela dominical que en cualquier otro momento de su vida. Y dice que un día una señora de edad se acercó y le preguntó: ¿dónde encuentra usted en las escrituras la distinción entre las partes y las circunstancias de la adoración? Y obvio, pues él decía que nunca pensó que le fueran a preguntar eso, y menos una señora adulta. Y dice: me quedé asombrado, y que en todos los años de vida de su enseñanza, en todos esos años, nadie le había hecho esa pregunta. Entonces por eso se decidió a estudiar más profundamente y fue cuando escribió esta parte que voy a compartirle hoy. Entonces, vamos a mirar de ese versículo, vamos a mirar 5 cosas, las que alcancemos hoy, las otras el otro domingo. Vamos a mirar el contexto de Hechos 2:42, vamos a mirar el carácter de Hechos 2:42, vamos a ver la centralidad de ese versículo, la clasificación y los componentes. Este es un tema teológico. Para los que no saben qué es teología, esto es un tema teológico, porque los términos que vamos a usar son teológicos y son para iglesia, para establecer iglesia. Esto establece principios para la adoración en una iglesia. Si hay cosas que corregir, las vamos a corregir. Si hay cosas que no estamos haciendo, pues vamos a empezar a hacerlas como iglesia. Entonces vamos a ir directamente al contexto del texto. ¿Alguien no sabe qué es el contexto del texto? Puede levantar la mano con toda sinceridad
porque quiero que las personas entiendan lo que estamos enseñando. Hernán, ¿quién más no sabe qué es el contexto del texto? Gracias Fernando, gracias Jaime, gracias José, muy bien. El contexto del texto, para que se les quede grabado para toda la vida, es lo que rodea al texto. Un texto fuera de contexto es un pretexto, dicen los que saben. O sea, por eso usted escucha sermones tan torcidos, porque toman un texto, pero no miran el contexto del versículo. Estoy hablándole del contexto cercano, lo más cercano que está ahí. Entonces siempre usted debe leer un versículo, para los que están levantando la mano, y lea antes y lea ¿qué? Después. Eso es un contexto. ¿Qué dice antes y cómo llegaron a esa conclusión? Ahora, ¿qué va a decir después de ese versículo que está diciendo? Hay ya para los que han estudiado más, entonces hay un contexto lejano, que es el Antiguo Testamento, y hay un contexto general también en el Nuevo Testamento de ese versículo. Pero ahorita vamos a mirar es el contexto del versículo ahí pegadito, el contexto del versículo. ¿Quedó claro? Entonces, cuando usted lea un versículo, por ejemplo, usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, para que usted no caiga en un error de interpretación, lea los anteriores y usted se va a dar cuenta qué está diciendo Pablo. Lea los que siguen y dice, ya entiendo por qué Pablo dice esas cosas. Pablo estaba en la cárcel, ¿sí? El contexto es investigar por qué dicen ese versículo. ¿Quién lo dijo? En este caso está escribiendo Lucas. El médico Lucas está escribiendo el libro de Hechos. El contexto, vamos entonces al contexto de Hechos 2:42. El contexto de este versículo es la primera descripción de la vida de la iglesia original después de Pentecostés. Si usted quiere ver el contexto inmediato, lea el versículo 41. Ahí está el versículo 41. ¿Quién lo lee? Ese es el contexto de Hechos 2:42. ¿Cuál contexto? La iglesia después de Pentecostés. Dice la iglesia nació el día de Pentecostés. Ese nacimiento se describe en Hechos 2:41. Ese hecho, Hechos 2:41, está describiendo el nacimiento o cómo empezó a crecer ¿qué? La iglesia primitiva. Si la iglesia había existido en algún sentido antes de ese gran día, ¿qué dice usted? ¿La iglesia existía antes de Pentecostés? Sí, sí, pero no había sido formalizada, no había sido formalmente. Es como la iglesia que existe, pero no ha hecho la personería jurídica. Ella existe, pero no es legal ante Colombia. Hablábamos eso el jueves en la reunión de pastores, que es importante también sujetarse a las autoridades civiles. Hay pastores que llevan 20 años y no lo hacen. No sé las razones. Uno dice, ¿por qué no lo hacen si vamos aprendiendo a hacer qué? Obedientes a la iglesia, al Estado, al ejemplo de la gente que hay que obedecer las leyes humanas. Entonces, es como si la iglesia existiera en el Antiguo Testamento, claro que existía, pero no ha sido formalizada. Los 120 discípulos reunidos y descritos en Hechos, ¿se acuerdan? En el aposento alto, eran en cierto sentido esa iglesia, pero esa era la iglesia que estaba naciendo. La iglesia de 120 es la iglesia que nace, pero aquí la iglesia que crece. Aquí ya van 3,000. ¿Se añaden cuántos? 3,000. Qué bueno que en una predicación se añadieran 3,000, ¿no? O sea, pero no funciona así, tranquilos, era para la iglesia primitiva. Esto ocurrió, dice, el día de Pentecostés la iglesia llegó a un nacimiento glorioso, escuche, externo y público. La iglesia tiene un nacimiento glorioso, un nacimiento ¿qué? Externo y un nacimiento público. Esto ocurrió en los 3 acontecimientos descritos en el versículo 41. Mire lo que es la iglesia. Dice, entonces los que habían ¿qué? Recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Algunos recibieron la palabra, fueron bautizados y luego fueron añadidos a la iglesia. Note el proceso. ¿Qué es lo primero que pasa en una persona para ser añadido a una iglesia? Recibe la palabra. Puede que la reciba un día, un mes, un año, 2 años, hasta que el Señor lo va llevando. Luego
se bautiza y cuando se bautiza es añadido a la iglesia. No se preocupe, usted dice, o sea que yo no soy añadido. No, tranquilo. Todos llegamos y empezamos aprendiendo la palabra. La adoración continua de esta iglesia, perdón, la adoración continua, la adoración continua de esta iglesia recién nacida se describe en el versículo 42. O sea, en el 41 vemos el resultado de Pentecostés. En el 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora miremos otro contexto. Estamos hablando del contexto, ¿cierto? Ya miramos uno anterior. Ahora veamos los que siguen. ¿Quién me ayuda del 43 al 47? Alguien que lo lea con voz fuerte. Hasta el 47. Entonces, versículo 41 nos dice qué pasó después de que nació la iglesia y cómo era el proceso. Recibían la palabra, algunos recibían la palabra, o sea, muchos recibían la palabra, que es el llamado general, pero algunos respondían a esa palabra, se bautizaban y eran ¿qué? Añadidos a la iglesia. Ahora nos dice la vida dinámica, es decir, del 43 al 47 es lo que ellos hacían como iglesia todo el tiempo. ¿Qué hacían? Primero dice que vino sobre temor a toda persona. ¿Y qué hacían? Veían maravillas y señales hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Veían que Pedro sanaba enfermos. Todo el mundo quería que Pedro pasara porque la sombra de Pedro sanaba enfermos. Imagínense conocer un hombre de un momento a otro que camina y la sombra sana. Entonces, claro, eso generaba expectativa, temor. Estaba los milagros del templo de la Hermosa. Ellos veían que los apóstoles hacían lo mismo que ¿quién? Que Jesús. Ellos hacían lo mismo. Entonces, claro, eso los llevó a temer y a maravillarse. Todos los que habían creído, 44, estaban juntos. ¿Sí ve? Había unidad y tenían en común todas las cosas. Es decir, la fe, la misericordia, la gracia, pero también lo material. Todos estaban dispuestos ¿a qué? A ayudarse unos a otros. Dice, y vendían sus propiedades. No va a vender nada, no se preocupe, no lo vaya a tomar esa palabra para usted. O sea, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Quiénes vendían las propiedades? Los que tenían propiedades. Obvio, algunas personas tenían muchas y decidieron venderlas y ayudar a la iglesia. No era el que no tenía. No era la casita de la viuda ni la casita del pobre que venga para acá que el pastor lo necesita. No, no era así. Era personas como Bernabé, que era rico, varios hombres que eran ricos o mujeres que eran ricas, al añadirse a la iglesia decían, era una iglesia naciente, tengan en cuenta eso. ¿Qué necesita la iglesia? Entonces, si tenía 50 casas, decía, bueno, yo vendo una y puedo darla para la iglesia. No había problema con eso, no le estaban quitando, no le estaban estafando, era lo que la iglesia hacía. Perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Cada cuánto? Cada día. O sea, se reunían constantemente, partiendo el pan, era en las casas, compartían, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, usted puede comer con otras personas con alegría y sencillez de corazón. Y dice que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. O sea, el pueblo lo respetaba en ese momento. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los dos contextos, cómo se formó la iglesia y cómo continuó viviendo después. Vamos al segundo punto del versículo 42 y es el carácter. Les repito, para los que les gusta tomar nota, las 5 cositas que vamos a mirar. El contexto, ya lo vimos. El carácter del versículo,
la centralidad del versículo, la clasificación y los componentes. Entonces vamos a ver ahora qué, el carácter de Hechos 2:42. Es un versículo descriptivo, escuche, descriptivo, no directivo, narrativo, no normativo. Ya le explico eso. Descriptivo. Acuérdense que nosotros tenemos la Biblia como la voluntad que preceptiva de Dios, que tiene preceptos. Aquí no es una norma, dice no directivo, es narrativo, no normativo. Es decir, está describiendo qué hace la iglesia. Es un versículo que describe, su carácter es describir. Este versículo es una descripción y una narración. En otras palabras, lo que tenemos aquí no son mandamientos y exhortaciones en primer lugar, sino simplemente describe la vida de la iglesia apostólica, tanto en el texto como en su contexto. Describe cómo vivían. Dice que ellos hacían eso. Toda la iglesia hacía eso. Durante el Nuevo Testamento siempre hicieron eso. Pablo lo ratifica cuando él habla de la cena, cuando él comparte la cena. Todos los escritos del Nuevo Testamento tienen que ver con este versículo en cuanto a la vida de la iglesia. Es decir, la iglesia siguió haciendo eso hasta que se cerró el canon. Siempre hacían lo mismo. 4 cosas. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. La iglesia es apostólica. No hay apóstoles, pero es apostólica. Los apóstoles son falsos. Para el que no sabe, los apóstoles son falsos. No hay apóstoles en esta época. ¿Por qué? Porque no reúnen el requisito para ser apóstol. ¿Cuál es el requisito? Haber visto al Jesús resucitado. Si un hombre lo vio, puede ser apóstol en esta época, pero nadie lo ha visto. El último apóstol fue ¿quién? Pablo. Al último fue Pablo. Entonces, si usted escucha a un apóstol, deje de escuchar a ese apóstol, por favor. No escuche a esos apóstoles. No son verdaderos, los profetas tampoco, son profetas falsos y apóstoles falsos. Ahí deja claro, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si quiere un verso de sustento, vaya a Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿qué? Jesucristo. La iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Sus escritos, porque ellos narran la vida que ellos vivieron. Ellos narran la vida de la iglesia. Pablo narra la vida de las iglesias que fue levantando. Pedro narra la vida de la iglesia. Y todos los textos de los apóstoles del Nuevo Testamento están dirigidos ¿a quién? A la iglesia. No son al mundo, tenga en cuenta eso. ¿Van dirigidos a quién? A la iglesia. Entonces el texto nos describe la vida de la iglesia. Eso no quiere decir que no hay nada que aprender ahí o que nosotros no tenemos que hacer caso porque solo describe una vida de la iglesia. Los pasajes narrativos y descriptivos de la Biblia tienen como objetivo enseñarnos por medio de ejemplo. Esto no lo hemos visto en hermenéutica. Los pasajes descriptivos nos enseñan por medio de ¿qué? De ejemplo. Él pone como ejemplo el libro de Jueces. Muchas veces Jueces nos enseña lo que no debemos hacer. ¿Sí ve? ¿Y cómo nos lo enseña? Con ejemplos. Es un libro descriptivo, narrativo. Dice, de hecho, quizás ese sea el mensaje general del libro de Jueces. Solo poner ejemplos de cada vez que el pueblo de Israel se desviaba, la embarraba, el Señor venía, lo perdonaba, volvía y la embarraba, y hasta que iban a recibir ¿qué? Consecuencias, pero siempre la misericordia reinaba. Entonces, ¿cómo nos debemos aplicar este versículo a nosotros que estamos en esta época? Sencillo, nos enseña lo que debemos hacer en la iglesia. No es más. Hechos 2:42 nos dice que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles como iglesia, que tenemos que tener comunión unos con otros. Dice en qué, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, Hechos 2:42 es un versículo que tiene un ejemplo positivo
para nosotros. Algo importante es esto. Lo que dice Hechos 2:42 está confirmado por los demás textos del Nuevo Testamento, por todos los demás textos del Nuevo Testamento. No los voy a leer, pero hay muchos textos donde habla lo mismo, que ellos seguían esa vida que llevaban. Vamos a mirar el tercer encabezado, que es la centralidad de Hechos 2:42. Y quiere decir la adoración formal de la iglesia apostólica. ¿Cómo lo hacían? O sea, cómo estas cuatro cosas ellos las practicaban. Estas cuatro cosas se practican casi en todas las iglesias, para que usted sepa. Buenas, malas, más o menos, medio, medio, todas las iglesias hacen lo mismo. ¿Cantan? La pregunta es ¿qué cantan? ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Predican? ¿Sí? ¿Qué predican? También hay que mirar qué se predica. ¿Recogen ofrendas? Sí. La pregunta es si lo hacen en la justa medida o lo hacen como no debe ser. Si se pide dinero que no se debe pedir. Entonces esas son las preguntas. Todas las iglesias hacen lo mismo. Usted va a un servicio en cualquier iglesia, entra, se sienta, no hacen escuela muchas, solo arrancan con ¿qué? Con las canciones, luego el sermón y luego la ofrenda. Normalmente son esas. De hecho ellos hacen tres, les falta una, enseñar. Algunos hacen 3 y otros hacen 4 y otros hacen 20, no se preocupe. Sí, otros hacen 20 cosas el domingo. Dice, las 4 cosas mencionadas en el versículo 42 parecen ser por lo general actos formales de adoración. Y es cierto, vamos a demostrar que cada una de esas 4 cosas son actos formales de adoración. Cada cosa mencionada tiene un artículo que sugiere que se refiere a un acto específico de adoración. Mire la gramática. Y perseveraban en la doctrina, no en doctrina, la. El artículo es muy importante en una frase, cambia todo el entendimiento de la gramática, de la frase. Si usted dice perseveraban en doctrina, puede ser cualquier doctrina. Y eso pasa hoy. La gente persevera en doctrina, pero no en la doctrina de quién, de los apóstoles. Luego dice en la, otro artículo, comunión unos con otros. No puedo decir perseveramos en comunión, pero ¿en quién? ¿Con quién? Dice la comunión. Luego dice en el partimiento del pan y final dice en las oraciones. Los artículos en estas oraciones ayudan a diferenciar que son cosas específicas que solo la iglesia puede vivir, no cualquier grupo. Eso hacen los artículos en esa frase o en ese versículo. La referencia es a los elementos específicos de la adoración cristiana. El versículo 42 describe los actos específicos relacionados con la adoración pública. Es pública el domingo, por eso estamos acá. Entonces hacemos 4 cosas. ¿Cómo se persevera en la doctrina de los apóstoles? ¿Dónde va esa parte en el culto? En el sermón de la palabra, la predicación. ¿Cuál de las 4 cosas es la más importante del domingo? La predicación de la palabra. No hay nada más importante el domingo. Por eso cuando la gente es atraída por la música, muy difícilmente se va a convertir. ¿Por qué? Porque no es atraída por lo que debe ser atraída. ¿Por qué? Por la palabra. Entonces, perseveramos en la doctrina, es decir, predicamos el evangelio. La palabra comunión no es como usted se la imagina ahí, que ahora la vamos a explicar y vamos a seguir hablando de eso. La palabra comunión significa honor y tiene que ver con las ofrendas. La palabra comunión tiene que ver con ¿qué? Con las ofrendas. Y la palabra partimiento del pan, ¿a qué se refiere? A la Santa Cena y la oración. De hecho, hablábamos con todos los pastores que una de las debilidades es que el domingo no se ora tanto en la iglesia. Y no está mal, no estamos diciendo que haya que hacerlo, no. Pero es una de las cosas, de las 4, que siempre se hace poco porque se deja otro día para orar. La mayoría de iglesias tienen reunión de oración entre semana. Nosotros lo hacemos ¿cuándo? El martes de 6 a 7,
pero me preocupa que solo puedan venir los de escuela. La idea es que pueda venir toda la iglesia, entonces nos toca ir mirando cómo ajustamos nuestras cosas, los que ya estamos más comprometidos a entender que necesitamos que ellos también vengan a qué, a orar. Y que la iglesia tenga un espacio también al menos entre semana. Me parece que eso tenemos que revisarlo con los miembros, cómo vamos a hacer para esa parte, porque es importante que ellos tengan un espacio. Vamos a la cuarta, ¿sí alcanzo? Sí. Sí. Vamos a la cuarta, que es la clasificación de Hechos 2:42. Y es muy interesante, o sea, si usted no se aprende Hechos 2:42 hoy, no se lo aprende nunca, porque estamos sacándole el jugo a un versículo. Para los que no saben, esto se llama una exégesis, que es lo que hace un erudito. O sea, un erudito puede escribir un libro de ese versículo. Un libro puede escribir de ese versículo. Y estamos frente a un hombre que es un erudito en este tiempo y un hombre de autoridad, que es el doctor Sam Waldron. Por eso usamos su material, porque si de todo lo que saca que lo uno, que lo otro, que esto. Ahora vamos a ver la clasificación de versículo. Para las jovencitas o los jóvenes que están aquí, que son estudiantes, todos ya graduados, profesionales, ¿qué entienden por clasificación? Si ustedes le dijeran, clasifíqueme Hechos 2:42, ¿cómo lo haría? Clasificación, ¿qué entienden? Es sencillo, la palabra lo dice. ¿Ah? ¿Clasificar qué es? Organizar. Bien. Entonces él organiza, o no él, sino el texto da para organizarlo en dos partes. Dos pares de elementos. O sea que las cuatro cosas van en dos pares. Dice que no solo está presente el artículo, que ya lo vimos, que acompaña cada palabra o cada acción mencionada allí, sino que también pasa, dice, los cuatro elementos constitutivos de la adoración mencionados en el versículo 42 se agrupan en dos pares. El griego dice literalmente, en la siguiente traducción, las enseñanzas de los apóstoles y la comunión. Eso dice en el griego original. ¿Alguien ha leído alguna vez griego original? No griego, sino una Biblia donde usted pueda leerla en español, pero viene diferente a la Reina Valera. Usted lee los versículos y encuentra otras cosas diferentes. Eso es gratis en internet para los que no saben. Se llama un interlineal griego. Y ahí le da a la Reina Valera y le da al frente cómo venía en el original y cómo la pasaron a nuestro castellano para entenderla. Pero cómo venía español. Entonces en el español dice las enseñanzas de los apóstoles y la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Es decir, que iban en dos grupos. Hacían enseñanza de los apóstoles y ¿qué más? Y comunión. Y luego hacían el partimiento del pan y las oraciones. Es decir, hacían predicación, enseñanza y ofrendas, y luego hacían santa cena y ¿qué? Oración. Esa era la manera como la iglesia primitiva lo hacía. Aclaro, el hecho que no se haga en el mismo orden tranquilo, no nos condena, simplemente lo lleva a uno a pensar cómo eran de ordenados, cómo hacían las cosas ellos tan chévere. Esto significa que el griego asocia las enseñanzas de los apóstoles con la comunión y el compartir, y asocia el partimiento del pan con las oraciones. Si se observa usted en las versiones modernas no viene así, viene igual a la Reina Valera. Parece que las cuatro cosas fueran separadas, pero van de dos en dos. Acá pone un ejemplo, una ilustración bonita para los que les gusta la ilustración. Dice, permítame ilustrarlo. Supongamos que un joven almuerza en casa de alguien. Más tarde su madre le pregunta qué ha comido y él responde, póngale que habla gramática acá, él responde, hemos comido emparedados, hemos comido emparedados. 2 puntos. Leo como está ahí, ¿no? 2 puntos. ¿Qué significan los 2 puntos? Bueno, gramática para bebés, ¿sí? Tercero de primaria. Los 2 puntos es que va a decir que comió mantequilla de maní y mermelada, punto y coma, tocino, lechuga y tomate. No quiso decir, y su madre lo sabría, que comió un horrible emparedado compuesto de mantequilla, maní, mermelada, tocino, lechuga y tomate. No,
ella supondría por la estructura de la oración que su hijo comió dos tipos de emparedados. Comió dos. Dice, hemos comido emparedados, mantequilla de maní y mermelada, por la I. Mantequilla de maní y mermelada. Y luego dice, tocino, lechuga y tomate. O sea, son dos cosas diferentes, no es la misma idea. No es que todo iba revuelto en el mismo pan, no. Está haciendo dos. Gramática. La gramática le evita a usted interpretar mal la Biblia. Y esos detalles son tan bonitos que así se demore un día para entender un versículo, al menos lo entiende. Y al menos nunca vuelve a pensar mal de ese versículo. La otra parte, perdón. Entonces por eso se separan las dos cosas aquí. ¿Me recuerda a alguien cuáles son los dos grupos? ¿Sí? Muy bien. Esos son los dos grupos. Escucha, acá dice que hay una interesante confirmación de esta división en la historia temprana de la iglesia. En un libro que escribieron en los principios de la iglesia, hace estas observaciones sobre la adoración en la iglesia apostólica y se presenta en los primeros documentos y dice así, habla de la distinción entre lo que se llamaba el culto de la palabra y el culto del aposento alto. O sea, hacían como dos etapas en el culto. El culto de la palabra era ¿qué? La enseñanza y la recolección de las ofrendas. Y en la otra parte hacían ¿qué? La Santa Cena y las oraciones. Sí se puede. Hay iglesias que lo hacen en este momento, lo practican. Le voy a explicar cómo. Hay iglesias que en la mañana hacen el servicio normal, en la tarde hacen la Santa Cena y oran. Se puede. O sea, se fracciona el día en dos partes. Las iglesias que tenemos una sola reunión, procuramos hacerlo todo en la misma reunión. De hecho, el pastor San Waldron recomienda que si la iglesia no alcanza por alguna razón hacer las cuatro cosas el día del Señor, debería programar otra oración extra en la semana para poder hacer estas cosas. Vamos a ver el último parte. ¿Alcanzamos? Claro. Los componentes. Vamos a ver los componentes, que aquí es donde más se demora. Aquí es donde está, ya se explica cada una de esas cuatro cosas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Preguntas, muy difícil, muy ladrilludo o claro. ¿Sí? ¿Está claro, señor Ramiro? Sí. Sí, aunque sí hay unas escuelas de apóstoles, ¿no? Hay que tener en cuenta que sí hay unas iglesias que manejan esa figura y los nombran, sí, los nombran. ¿Por qué nombran a un hombre? Para los que no saben cómo se nombra un apóstol hoy en día, porque es una persona, uno tiene que tener una iglesia grande para que sea apóstol, dos, tiene que tener varias iglesias que han salido de esa iglesia, o sea, denominaciones o filiales, podríamos decir, que tienen, entonces a ellos le llaman apóstoles porque ellos se basan en la Biblia que eran personas que plantaban ¿qué? Iglesias, pero eso no es así. Absolutamente la Biblia no habla de eso. No hay evidencia de sucesores apostólicos en el primer siglo. Ireneo, Papías, Jerónimo, todos estos hombres nunca se llamaron ¿qué? Apóstoles. Ellos nunca se hicieron llamar apóstoles. Fueron pastores algunos, pero nunca se llamaron ¿qué? Apóstoles. Entonces vamos a los componentes de Hechos 2:42 que ya los tiene usted en su memoria grabados. Dice, inclusive la lectura superficial de Hechos 2:42 muestra que la adoración formal de la iglesia apostólica estaba compuesta por cuatro elementos principales. Vamos a considerarlos uno por uno brevemente para aclarar su identidad y mostrar el interés del Nuevo Testamento por especificar la identidad de las partes de una adoración de una iglesia apostólica. Entonces recuerde, si a usted le dicen su iglesia es apostólica, sí. ¿Por qué? Porque predicamos la doctrina de los y el apóstol no hay apóstol, no hay, gracias al Señor. Pero somos apostólicos, porque la gente a veces, el que sabe medio, ¿y su iglesia es apostólica o qué? Sí, sí es apostólica, pero chévere que usted le explique, es apostólica por esto, porque predicamos la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver entonces, me gustaría como no correr acá,
Entonces vamos a ver, yo creo que una o dos y las otras las vemos despacio porque esta es la parte donde explica bien esos cuatro aspectos del culto. La palabra enseñanza dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina es la misma palabra que enseñanza en el original. Es decir, se refiere al acto de enseñar, perdón, puede referirse tanto al acto de enseñar como a lo que se enseña. Probablemente se trata de ambas cosas. Se dedicaron al acto de enseñanza de los apóstoles y luego consiguientemente a lo que enseñaban. Es decir, la iglesia, escuche, tiene que dedicarse a enseñar la doctrina de los apóstoles, pero que tiene que dedicarse a lo que enseña. ¿Sí me expliqué o no? Nos dedicamos a la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde está? En el Nuevo Testamento. ¿Y la de los profetas? En el Antiguo Testamento. Pero debemos dedicarnos a esas cosas. ¿A qué? A estudiarlas, a escudriñarlas, a estar seguros que estamos diciendo lo que Pablo dijo, lo que dijo Elías, lo que dijo Job. Estamos seguros que estamos dando el contenido de lo que ellos querían transmitir en ese momento. Eso es dedicarse no solo a enseñar, sino a la enseñanza. Un hombre que se dedique a la enseñanza tiene que ser un hombre, valga la redundancia, dedicado a esa tarea. Un sermón mínimo de 8 horas semanales a 20 horas semanales se puede demorar un sermón, de acuerdo al grado de estudio que tenga el predicador, de acuerdo al tema que va a realizar. Mínimo 8 horas. Algunos dicen que 30, bueno, puede ser que se dediquen todo ese tiempo, pero mínimo para ser coherentes, de 8 a 20 horas semanal para usted preparar un tema. Un punto, por ejemplo, usted dice, ¿cómo se prepara un tema de un domingo? Toca leer harto y hacer una recopilación de ideas de historia del pasaje. También hay que mirar los lenguajes originales en hebreo, en griego, qué significa. Hay que buscar la opinión de otros que ya han predicado esa parte y hay que orar. Hay que decirle, Señor, dame lo que el pueblo de Dios necesita. Y usted fácilmente en una introducción se puede demorar 1 hora, 2 horas, que es la primera parte que se hace. Fácilmente porque usted no sabe cómo cuadrar las ideas, dice, y borre, copie, pegue, luego deshaga. Luego sí, y ese proceso que usted ya ha vivido de pronto en otras áreas académicas, pero es más profundo porque usted en lo académico usted se puede equivocar y puede usar muchos medios. Aquí no, aquí tiene que usar la Biblia y la misericordia para que el Señor le ayude a no cometer errores doctrinales. Entonces, la enseñanza se refiere básicamente a la comunicación de un sistema de doctrina. Este es un sistema de doctrina. Cuando fue escrita la Biblia originalmente no era un sistema de doctrina, era un libro inspirado por Dios. Entonces, ¿cómo se hizo el sistema de doctrina? La iglesia. La iglesia lo empezó a construir. ¿Dónde lo empezó a construir? Desde el inicio. La iglesia tiene 4 etapas. La primera se llama la etapa patrística, que son los primeros 5 siglos. Luego viene la Edad Media, que es del siglo 5 o 4, algunos lo llevan hasta 4 o 5, hasta el siglo 15. Luego viene la era de la Reforma, que es del siglo 16 al 18 más o menos. Y está la iglesia moderna, que es donde estamos nosotros. Estoy hablando de etapas generales, 4 etapas generales de la iglesia, ¿sí? Para los que no saben. Eso tiene la iglesia. Entonces, la doctrina se empieza a formar desde que la iglesia es establecida en Pentecostés. ¿Cómo se empieza a formar? Por los apóstoles. Pero ellos no hicieron toda la labor. Luego vinieron los teólogos y tenemos a San Agustín, tenemos a Juan Calvino y tenemos a grandes hombres de la historia que organizaron. Es decir, por ejemplo, Génesis 1 al 3. ¿Qué doctrinas, para los que están estudiando teología, qué doctrinas fundamentales, al menos 3, podemos sacar de Génesis 1 al 3? Fundamentales. Sí. El pecado. Y la más importante, Génesis 1, la creación. O sea, la creación es una doctrina fundamental.
Si usted cree que viene del mono, necesita esa doctrina. O sea, ¿sí? Si usted cree que viene del Big Bang, necesita esa doctrina. El solo hecho de usted pensar que Dios no lo creó a usted, usted ya tiene un problema para toda la vida. O sea, y por eso hay gente perdida, muertos en el mundo, porque siguen pensando que vienen del mono, que evolucionaron y que reencarnaron y que van a reencarnar en un animal o en la abuelita o en el tío. O sea, eso ya tiene un problema casi mental, yo diría. O sea, es más fácil creer que Dios me hizo a creer que vengo del mono, por favor. O sea, ¿sí? No, o sea, yo era un hombre perdido y podrido, o sea, ¿sí? En mi mente, en mi corazón, pero jamás, ni siquiera en mi locura. O sea, así estuviera como estuviera, jamás se me ocurrió pensar ni en los viajes que venía de qué, del mono, o sea, nunca. A mí me parece que una persona tiene que haber consumido algo para pensar que viene del mono, o sea, la creación. Entonces, el sistema de doctrina se establece en la iglesia y sigue siendo importante. Dice, un sistema coherente de verdad debe estar implícito y enfatizado en el ministerio de la palabra. Todo lo que enseña la iglesia el domingo tiene que ser bíblico. Tiene que ser la palabra de Dios enseñada al pueblo de Dios. Solo cuando tal sistema de la verdad es la base para el ministerio público de la palabra, se puede hacer apropiadamente una ampliación cálida y práctica de las verdades. Es decir, ellos nos dejan esta base, ahora el Espíritu Santo se encarga de ampliarla a través de los siglos. Cada iglesia va encontrando luz y va encontrando verdad de acuerdo al compromiso tanto que el Señor manifiesta a esa iglesia primero, pero también de la gracia que le da a cada iglesia. Toda iglesia bíblica es diferente y toda iglesia reformada, aunque hagan cosas similares, son diferentes en su esencia, pero no estoy diciendo que esté mal, sino que el Señor le da a cada cual una gracia para esas situaciones. El ministerio en la palabra en la iglesia apostólica no se limita a un solo hombre, escuche, era plural. Por eso oramos que los hombres se levanten para que ayuden a enseñar la Biblia. ¿Para qué queremos hombres en una iglesia? Para enseñar. Enseñar tiene muchas facetas, muchas facetas. Es decir, no estamos hablando que va a predicar todos los domingos, no, quizás en el tiempo cuando desarrolla sus dones, su llamado, si lo tiene, lo va a hacer. Pero puede enseñar en una escuela, puede ayudar a un curso de membresía, puede enseñar a un grupo de jóvenes, un hombre, ¿sí? Puede enseñar en muchas facetas en la iglesia. La enseñanza era ¿qué? Plural, no recaía sobre Pablo, por ejemplo. ¿Cuántos colaboradores tenía Pablo? Muchos. Silas, Timoteo, Aristarco, Marcos era ayudante de él, Pedro tenía ayudantes, todos tenían ayudantes. Entonces la enseñanza debe ser ¿qué? Plural dentro de la iglesia. Dice, no debe descansar exclusivamente en las manos de un solo hombre en cualquier iglesia. Dice, es una tradición humana sin base bíblica. Por eso oramos por los hombres. Estamos ayudando a que los hombres se levanten, que lleguen más miembros varones a la iglesia y que ellos sean los que se hacen cargo de ¿qué? De las cosas de la iglesia. El domingo los hombres recogen la ofrenda, acuérdense de eso, los hombres miembros deben recoger la ofrenda, no las mujeres. Los hombres deben hacerlo porque ellos representan el sacerdocio. Y vamos a terminar ahí, falta un pedacito y lo dejamos para la próxima semana. Para terminar lo de la enseñanza, nos falta la comunión, nos falta el partimiento del pan y las oraciones. Preguntas, aportes hasta ahí. Señor. ¿Sí? ¿Qué dice? Sí, lastimosamente ese verso se usa para eso. Y de hecho hay una historia muy triste en el año 70, no me acuerdo del nombre, se llamaba David, pero no me acuerdo del apellido. Él llegó a hacer una secta tan fuerte
que él llegó a tener más de 1000, creo que 1100 personas que se suicidaron con él, todos en Sudamérica, en Centroamérica, donde él empezó a aplicar la Biblia de una manera muy, muy diferente a lo que la Biblia enseña, y hacer eso, y le lavó el cerebro a toda la gente y les dijo que él era Jesús, que él era el Mesías. Y todo lo que ellos tenían lo vendieron en Estados Unidos y compraron un terreno en Centroamérica y se fueron a construir una comunidad, la ciudad de Dios, ¿sí? O sea, cualquier interpretación mala puede terminar en una locura. Entonces ellos vendieron todo, pero lo curioso es que también tenían que entregarle las hijas al pastor. O sea, todo, era todo, no era solo las casas. Y se suicidó con 1100 personas, todos se suicidaron, los mató a todos. Eso puede buscarlo en internet, es una historia única en el último siglo de cómo el peligro. ¿Y sabe por qué pasa eso? Por una razón, porque usted no lee la Biblia, es por eso. No hay que echarle la culpa a los que la leen mal, hay que echarle la culpa a los que tienen la oportunidad de leerla y no la leen. Y son las personas que van y se sientan en una iglesia a escuchar y les gusta, pero nunca leen la Biblia. Entonces a todo dicen que, amén. Pero hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que decirle, Señor, ayúdame a entender la Biblia porque no quiero ser engañado. ¿Bien?